Como personajes principales escribiendo nuestras propias historias, a menudo nos vemos como héroes que luchan contra los acontecimientos del día a día. Pero un giro o movimiento equivocado y podrías terminar siendo el villano. A veces podemos hacer daño repetidamente a las personas sin darnos cuenta. Eso no significa que seas una mala persona, simplemente eres humano. Pero la autoconciencia te ayuda a mejorar. ¿Sientes que te picó el bicho de la maldad? Aquí te mostramos 7 curiosas señales de que te estás volviendo tóxico. 1. No puedes conservar tus relaciones. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tus relaciones siempre se echan a perder? Puede deberse a que la gente sea tóxica a tu alrededor, o puede que tenga algo que ver contigo. Las relaciones tóxicas no siempre son manipuladoras, controladoras y abusivas. A veces son fruto de sobreanalizar en exceso. Los estudios muestran que las personas con baja autoestima son más propensas a esperar ser rechazadas por sus parejas y a evitar decirles cómo se sienten realmente. En este caso, las profecías autocumplidas son las que ganan. Cuanto más miedo tengas de que la relación fracase, es más probable que así sea. 2. No puedes confiar plenamente en tus amigos y los agotas. ¿Sientes que tienes más enemigos que amigos? O peor aún, ¿tus amigos son solo enemigos disfrazados? Clarissa Silva, científica de la conducta, dice: se supone que debemos ser una mejor versión de nosotros mismos en nuestras relaciones y apoyarnos en los objetivos los unos a los otros. Pero cuando estás demasiado ocupado haciendo que todo sea una competencia, nadie quiere seguirle el juego a esa actitud. Por el contrario, afirma Silva, comenzarás a agotar a las personas en lugar de energizarlas. Además, con tu obsesión por superarlos, te olvidarás de brindar el apoyo emocional que tus amigos necesitan. 3. Raramente te disculpas. La psicóloga Abigail Brenner dice que las personas tóxicas a menudo juegan la carta de víctima, lo que significa que rara vez se responsabilizan de sus propias acciones. Si tienes dificultades para tragarte tu orgullo y disculparte, esto realmente puede sabotear tus relaciones. De hecho, los investigadores descubrieron que el arte de disculparse tiene muchos beneficios, como aliviar el estrés y reavivar amistades. Cuando no te disculpas, no estás entendiendo de qué manera pudiste haber lastimado a alguien. No es demasiado tarde para pedir perdón. 4. El drama te sigue a todas partes. ¿Tienes la costumbre de romper promesas o dejar a los demás colgados? Ser consecuente es importante, y cuando no lo eres, deriva en graves resultados. Según la psicóloga Perpetua Neo, generar drama y conflictos, como difundir rumores e iniciar peleas, es una gran señal de advertencia de que te estás volviendo tóxico. ¿De verdad es más importante contar una historia llamativa que los sentimientos de tu amigo? 5. Eres adicto a las redes sociales. Esto es diferente a sintonizar el canal de Site2Go para ver nuestras nuevas subidas. ¿A quién no le gusta tener muchos likes en Facebook y en Instagram? Pero cuando tu imagen personal se convierte en una prioridad por encima de vivir el presente, puede conducirte a un problema mayor. La doctora Cyril Leder-Elder dice que dejar que la tecnología se lleve lo mejor de ti puede hacer que accidentalmente seas el tóxico de la relación. Cuando dependes de tu audiencia para obtener validación, también te generas una dependencia de las redes sociales para potenciar tu ego. Esto puede hacer que otros se ofendan contigo por tener los ojos pegados a tu teléfono en lugar de prestarles atención. 6. Hablas de la gente a sus espaldas. Los chismes del colegio son un fastidio, y si hablas constantemente de otros a sus espaldas, será como si nunca te hubieras ido, incluso después de haberte graduado. Puedes pensar que estás evitando el conflicto cuando te quejas a escondidas, pero el comportamiento pasivo-agresivo se convierte en una puerta para volverse tóxico. Cuando no eres capaz de compartir abiertamente tus opiniones de una manera sana con los demás, solo conseguirás herirlos a largo plazo. Incluso si nunca fue tu intención causar daño, las personas siempre acaban enterándose. 7. Excluyes a los demás cuando sus opiniones difieren de las tuyas. El Dr. Brenner dice que juzgar en exceso es una característica común que poseen las personas tóxicas. Cuando dominas la conversación y excluyes a los demás por tener pensamientos diferentes, terminas marginándolos. No reconocer el otro lado de la discusión no te hace tener razón, solo te deja como una persona de mente cerrada. ¿Sientes que te estás volviendo tóxico o conoces a alguien que se relacione con estas señales? Comparte tus pensamientos en los comentarios. También puedes unirte a nuestra comunidad de Site2Goers que se ayudan mutuamente en los comentarios. Si te suscribes, nos ayudas mucho. Gracias por vernos.